1:46, un equipo europeo de expertos liderado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid pues ha analizado los cambios que la guerra de Ucrania ha causado en la política agraria común. Sostienen que van a tener un impacto negativo en la biodiversidad y van a intensificar la producción agraria y ganadera. Para hablar de todo este tema tenemos a uno de esos expertos, que es Manuel Morales, del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Manuel Morales, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Cómo estáis vosotros? Pues encantados de charlar unos minutos acerca de este tema, que me parece de lo más interesante y que necesitamos conocer, ¿no? Vamos a analizar primero la política agraria común de la Unión Europea. ¿Qué objetivos tenía antes del estallido de la guerra de Ucrania? Bueno, tenía un doble objetivo, ¿no? Estructurado en esos famosos dos pilares de la PAC. Un primer objetivo, que era su finalidad original cuando se creó la PAC en los albores, por así decirlo, de la Comunidad Económica Europea, que es simplemente garantizar la producción de alimentos a los ciudadanos de la Unión, y que canaliza a través de este pilar 1 toda una serie de pagos, simplemente que son básicamente ayudas a la producción. Uh-huh. Y luego hay un segundo pilar que se puso en marcha realmente desde los inicios de este siglo, que es por el cual se canalizan todos los pagos o subvenciones por llevar a cabo prácticas compatibles con el medio ambiente, sostenibles. Todos los pagos los pagos asociados a prácticas beneficiosas para la biodiversidad, buenas para la conservación, etcétera. Entonces, ahora mismo, tal como se concibe desde que se estructuró en estos dos pilares, la PAC tiene ese doble objetivo. Por un lado, efectivamente, asegurar el suministro de alimentos a la población, pero por otro lado, un poco regular la producción, pero por otro lado también garantizar la conservación de los componentes de la biodiversidad presentes en los ecosistemas agrarios. Claro, pero en ese contexto estalla la guerra de Ucrania, con todas las consecuencias que desde el principio se preveían que iban a tener en cuanto a esa agricultura, suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hace que la Unión Europea proponga unos cambios en esa política agraria común, ¿no? ¿Cuáles serían esos cambios que ha traído la guerra de Ucrania a estas políticas? Efectivamente, hasta pocos meses después del estallido de la guerra, a través precisamente de para cumplir con este segundo objetivo de sostenibilidad ambiental, conservación, etcétera, se venían efectuando una serie de pagos conocidos como pagos verdes, o en inglés greening, ¿de acuerdo?, que entre los cuales estaba precisamente el pago por mantenimiento de tierras en barbecho por parte de los agricultores, ¿no?, de los propietarios. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que con el bloqueo a las exportaciones de grano y oleaginosas, o sea, cereales y producción de oleaginosas como el girasol o la colza, desde Ucrania y de Rusia, debido a la guerra, digamos que en Europa se produjo un cierto miedo a que hubiera cortes al suministro de alimento. Un miedo que, en el comentario que nosotros hemos publicado, basado en las estadísticas de producción agraria europea, consideramos que está injustificado. Realmente no hay un riesgo de desabastecimiento. Europa no es deficitaria en la producción ahora mismo de ninguno de los productos agrícolas básicos para la producción de alimentos básicos.
y por lo tanto no, a pesar, digamos, de este bloqueo de exportaciones desde Ucrania y Rusia, no hay una inseguridad alimentaria en ese sentido. Para hacer frente a supuestamente, de acuerdo, a esa supuesta seguridad alimentaria, lo que se había propuesto, y ahí contesto a tu pregunta, era una supresión de esta práctica del barbecho por parte de los agricultores, aunque ellos podían seguir manteniendo el cobro de este pago verde, ¿no? Ellos podían seguir percibiendo el pago por un supuesto mantenimiento de barbecho que estaban autorizados a no realizar, ¿no? Y nosotros pensamos que esto puede conducir, y de hecho ha conducido, ya lo hemos observado en el campo esta temporada, a la puesta en cultivo de muchas tierras que no estaban siendo cultivadas, que disponían de una cobertura de vegetación natural, herbácea fundamentalmente, que servían de hábitat y de refugio, por tanto, para toda una serie de especies, desde plantas arbenses a insectos a aves, por ejemplo, que no están presentes en otras partes de los paisajes agrarios, en otros hábitats de los paisajes agrarios, porque estos están dedicados y consagrados a la agricultura intensiva, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues el hábitat pierde calidad para ellos y se refugian en estos sitios que no están siendo explotados en este momento. Claro, todo ello sí, con ese impacto negativo, como decimos, en la biodiversidad y se produciría ese impacto negativo que podría acarrear, bueno, por un lado, que se acentuase el declive de muchas especies protegidas y que hay obligación de mantener, obligación legal, por tanto, que están ya en declive. Hablo del caso de muchas aves esteparias fundamentalmente, pero también la desaparición de organismos que son importantes para la provisión de servicios ecosistémicos, como puede ser, por ejemplo, polinizadores, que son importantes para la polinización y, por lo tanto, la producción en algunos cultivos, o insectos que llevan a cabo un control biológico de las plagas agrícolas, ¿no? Sin cuya presencia, insectos depredadores, por ejemplo, sin cuya presencia, pues algunas plagas pueden dispararse, ¿no? En definitiva, una pérdida tanto de diversidad biológica en su conjunto como de beneficios para la producción, o sea, de beneficios para digamos, el funcionamiento de los agroecosistemas que en el fondo benefician la producción también. Con lo cual, bueno, pues hay una cierta falacia a la hora de anteponer conservación de estos componentes del agroecosistema con mantenimiento de una producción agrícola suficiente para abastecer a la población. Claro, porque vosotros, este equipo de expertos, como decimos, expertos europeos, que ha estado liderado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, que han analizado todo esto y que han llegado a esas conclusiones, también, bueno, pues ponéis sobre la mesa vuestra propuesta, ¿no?, para abordarlo y que no tenga esas consecuencias. Así es. Bueno, en realidad lo que por así decirlo, denunciamos, para entendernos, ¿no? O sea, ponemos sobre la mesa el hecho de que Europa ha planteado una única solución, que es la supresión del barbecho, que es una digamos, salida de aumento de la producción productivista al problema, cuando existen otras, es una solución a largo plazo, disculpad, es una solución a corto plazo, es decir, puede servir para reponer esa falta de importaciones desde Ucrania y Rusia, pero no solventa el problema de la sostenibilidad, de la producción agraria a largo plazo en Europa, ¿no? Y entonces nosotros ponemos sobre la mesa otras alternativas que se conocen y se describen en la bibliografía, sobre las cuales hay experiencias, aunque sean no a nivel de toda Europa, sino a nivel local, en determinadas zonas, que demuestran, por ejemplo, que una agricultura sostenible, que favorezca estos componentes del ecosistema que ayudan a la producción, en definitiva, servicios ecosistémicos, pueden ayudar a mantener la producción a más largo plazo. O, por ejemplo, una mejor
una mejor, ¿cómo lo llamaría?, zonificación de la producción. A lo mejor, digamos, sí se puede pensar en aumentar la producción en zonas que son ya intensivas y en las cuales, o muy intensivas, en las cuales va a ser difícil recuperar niveles de biodiversidad y de provisión de servicios ecosistémicos anteriores a los que había anteriores a la intensificación agrícola, pero sin embargo preservar otras, no de manera general y horizontal, simplemente transformar unos hábitats naturales o seminaturales que conservan valor de conservación y que ayudan a la sostenibilidad de la producción agraria, transformarlas directamente en cultivos intensivos, ¿no?, que era básicamente lo que subyacía a este cambio que se ha llevado a cabo, se ha puesto sobre el papel. O sea, no es ya simplemente una propuesta, sino que la Comisión Europea esta primavera, si no recuerdo mal, sobre el mes de abril o así, ya aprobó este cambio, ¿no? Bueno, pues como decimos, ese análisis interesantísimo que hacen expertos, porque claro, todos los cambios tienen sus consecuencias y más a ese nivel de una política agraria común que tiene la Unión Europea y que tras el estallido de Ucrania, bueno, pues ha sufrido esos cambios. ¿Cuáles son sus consecuencias? Es también lo que nos tenemos que parar a reflexionar, y es lo que han hecho estos expertos. Y le agradecemos a Manuel Morales, del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos haya explicado cuáles han sido sus conclusiones. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un placer, igualmente. Hasta pronto, adiós.